This interview with Shakira is about love when being famous. Today, we'll help you understand everything so you don't miss out any of her secrets. First, you'll watch parts of the interview in Spanish with the Spanish subtitles. Then, I'll read each phrase in slow Spanish and translate it into English. Finally, you'll watch the entire clip in Spanish again to find out how much you learned. Make sure you watch until the end to find out how Shakira and Piqué overcame the obstacles in their relationship. Tú dices que en la canción Cuando me enamoré, dices que Tú dices que en la canción Cuando me enamoré, dices que... Tú dices que en la canción Cuando me enamoré, dices que... tú dices que en la canción Cuando me enamoré, dices que obviamente que la vida te cambió. 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 Hablas de que tú lo viste y dijiste, esto es un niño, se llevan 10 años. Hablas de que tú lo viste y dijiste, esto es un niño. Se llevan 10 años. Hablas de que tú lo viste y dijiste, esto es un niño. Se llevan 10 años. Hablas de que tú lo viste y dijiste, esto es un niño, se llevan 10 años. Tú eres 10 años mayor que él. Bravo por ti. Tú eres 10 años mayor que él. Bravo por ti. Tú eres 10 años mayor que él. Bravo por ti. Tú eres 10 años mayor que él. Bravo por ti. Ese cambio, esa diferencia de edad, en algún momento se ha visto que afecta en alguna forma. Porque Ese cambio, esa diferencia de edad, ¿en algún momento se ha visto que afecte en alguna forma? Ese cambio, esa diferencia de edad, ¿en algún momento se ha visto que afecte en alguna forma? ese cambio, esa diferencia de edad, en algún momento se ha visto que afecta en alguna forma. Porque a veces que uno tiene alguna pareja un poquito más joven o un poquito mayor. Porque hay veces que uno tiene alguna pareja un poquito más joven o un poquito mayor. Porque hay veces que uno tiene alguna pareja un poquito más joven o un poquito mayor. Que a veces que uno tiene alguna pareja un poquito más joven o un poquito mayor y de repente tú haces referencia a una canción y él dice, ¿esa canción de dónde salió? Y de repente tú haces referencia a una canción y él dice, ¿esa canción de dónde salió? Y de repente tú haces referencia a una canción y él dice, ¿esa canción de dónde salió? Y de repente tú haces referencia a una canción y él dice, ¿esa canción de dónde salió? Ay, tú todavía estás muy baby. ¿Qué ha pasado? Ay, tú no. Tú todavía estás muy baby. ¿Te ha pasado? Ay, tú no. Tú todavía estás muy baby. ¿Te ha pasado? Ay, tú todavía estás muy baby. ¿Qué ha pasado? Claro, sí hay diferencias generacionales, muchísimas. Claro, sí. Hay diferencias generacionales. Muchísimas. Claro, sí. Hay diferencias generacionales. Muchísimas. Claro, sí hay diferencias generacionales, muchísimas. Cada vez se subsanan más. 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 Cuando dos personas están juntas mucho tiempo ya se empiezan a... Cuando dos personas están juntas mucho tiempo ya, se empiezan a... Cuando dos personas están juntas mucho tiempo ya, se empiezan a... Cuando dos personas están juntas mucho tiempo ya se empiezan a... La línea fronteriza que separa a esos dos individuos se empieza a desdibujar. La línea fronteriza que separa a esos dos individuos se empieza a desdibujar. La línea fronteriza que separa a esos dos individuos se empieza a desdibujar. La línea fronteriza que separa a esos dos individuos se empieza a desdibujar. Tú dices que en la canción Cuando me enamoré, dices que obviamente que la vida te cambió. Hablas de que tú lo viste y dijiste, esto es un niño, se llevan 10 años. Tú eres 10 años mayor que él. Bravo por ti. Ese cambio, esa diferencia de edad, en algún momento se ha visto que afecta en alguna forma. Porque a veces que uno tiene alguna pareja un poquito más joven o un poquito mayor y de repente tú haces referencia a una canción y él dice, ¿esa canción de dónde salió? Ay, tú todavía estás muy baby. ¿Qué ha pasado? Claro, sí hay diferencias generacionales, muchísimas. Cada vez se subsanan más. Cuando dos personas están juntas mucho tiempo ya se empiezan a... La línea fronteriza que separa a esos dos individuos se empieza a desdibujar. Se empiezan a parecer, es como cuando la mascota se empieza a parecer al Sí, dueño. ahorita Se empiezan a parecer. Es como cuando la mascota se empieza a parecer al dueño. Se empiezan a parecer. Es como cuando la mascota se empieza a parecer al dueño. Se empiezan a parecer, es como cuando la mascota se empieza a parecer al sí, dueño. ahorita un momento me salen los ojos azules y me empiezo a estirar y...
Sí, ahorita en cualquier momento me salen los ojos azules y me empiezo a estirar. Sí, ahorita en cualquier momento me salen los ojos azules y me empiezo a estirar. Ese era el Sí, dueño. ahorita en cualquier momento me salen los ojos azules y me empiezo a estirar y llego al 1,90 o 95. 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 En la canción dice que podrías tener 10 hijos, te faltan 7. En la canción dice que podrías tener 10 hijos. Te faltan 7. En la canción dice que podrías tener 10 hijos. Te faltan 7. En la canción dice que podrías tener 10 hijos, te faltan 7. No, te faltan 8. Me faltan 8. Bueno, No, te faltan 8. Me faltan 8. No, te faltan 8. Me faltan 8. no, te faltan 8. Me faltan 8. Bueno, y la niña me imagino que vendrá por ahí, ¿no? Y la niña me imagino que vendrá por ahí, ¿no? Y la niña me imagino que vendrá por ahí, ¿no? Y la niña me imagino que vendrá por ahí, ¿no? Él quiere, claro que sí. 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 A mí me gustaría, como te digo, me gustaría tener 10 hijos. Sí, me gustaría, como te digo, me gustaría tener 10 hijos. Sí, me gustaría, como te digo, me gustaría tener 10 hijos. A mí me gustaría, como te digo, me gustaría tener 10 hijos. Es que con ese hombre, ¿cómo no voy a tener 10 hijos? Sí, que con ese hombre, ¿cómo no voy a tener 10 hijos? Sí, que con ese hombre, ¿cómo no voy a tener 10 hijos? Es que con ese hombre, ¿cómo no voy a tener 10 hijos? ¿Tú te acuerdas cuando, no es fácil. cuando ustedes se acaban de conocer? ¿Tú te acuerdas cuando ustedes se acababan de conocer? ¿Tú te acuerdas cuando ustedes se acababan de conocer? ¿Tú te acuerdas cuando, no es fácil. cuando ustedes se acaban de conocer? Mira cómo pasa el tiempo. Yo me recuerdo. Mira cómo pasa el tiempo. Yo me recuerdo. Mira cómo pasa el tiempo. Yo me recuerdo. Mira cómo pasa el tiempo. Yo me recuerdo que hicimos nosotros un reportaje. Que hicimos nosotros un reportaje. Que hicimos nosotros un reportaje. Que hicimos nosotros un reportaje de unas fotos paparazzi que salieron tú y Gerard en el lago de Como. De unas fotos paparazzi que salieron tú y Gerard en el lago de Como. De unas fotos paparazzi que salieron tú y Gerard en el lago de Como. De unas fotos paparazzi que salieron tú y Gerard en el lago de Como. Que aquel romance yo estaba, pero muerta de envidia de la buena. Que aquel romance yo estaba, pero muerta de envidia de la buena. Que aquel romance yo estaba, pero muerta de envidia de la buena. Que aquel romance yo estaba, pero muerta de envidia de la buena. Porque recuerdo que ustedes estaban en un hotel precioso. Porque recuerdo que ustedes estaban en un motel precioso. Porque recuerdo que ustedes estaban en un motel precioso. Porque recuerdo que ustedes estaban en un hotel precioso. Y lo único que se veía eran unas cortinas que se abrían. Y lo único que se veía eran unas cortinas que se abrían. Y lo único que se veía eran unas cortinas que se abrían. Y lo único que se veía eran unas cortinas que se abrían, se veían besos y se cerraban. Y Se veían besos y se cerraban. Se veían besos y se cerraban. se veían besos y se cerraban. Y se empiezan a aparecer, es como cuando la mascota se empieza a parecer al Sí, dueño. ahorita en cualquier momento me salen los ojos azules y me empiezo a estirar y llego al 1,90 o 95. En la canción dice que podrías tener 10 hijos, te faltan 7. No, te faltan 8. Me faltan 8. Bueno, y la niña me imagino que vendrá por ahí, ¿no? Él quiere, claro que sí. A mí me gustaría, como te digo, me gustaría tener 10 hijos. Es que con ese hombre, ¿cómo no voy a tener 10 hijos? ¿Tú te acuerdas cuando, no es fácil. cuando ustedes se acaban de conocer? Mira cómo pasa el tiempo. Yo me recuerdo que hicimos nosotros un reportaje de unas fotos paparazzi que salieron tú y Gerard en el lago de Como. Que aquel romance yo estaba, pero muerta de envidia de la buena. Porque recuerdo que ustedes estaban en un hotel precioso. Y lo único que se veía eran unas cortinas que se abrían, se veían besos y se cerraban. If you want to study these phrases later, we prepared a free PDF. Get the link in the description below. Y se quedaban ahí trancados y yo decía, Y se quedaban ahí trancados y yo decía. Y se quedaban ahí trancados y yo decía. y se quedaban ahí trancados y yo decía, ay, qué envidia le tengo, qué rico la está pasando. Ay, qué envidia le tengo. Qué rico la está pasando. Ay, qué envidia le tengo. Qué rico la está pasando.
Ay, qué envidia le tengo, qué rico la está pasando. Y La mira, verdad que sí. ¿te acuerdas de esa Estaba vacación? pasando- La verdad que sí. ¿Te acuerdas de esa ocasión? La verdad que sí. ¿Te acuerdas de esa ocasión? Y La mira, verdad que sí. ¿te acuerdas de esa vacación? Lo estaba pasando bastante bien hasta que llegaron los paparazzi. La estaba pasando bastante bien hasta que llegaron los paparazzi. La estaba pasando bastante bien hasta que llegaron los paparazzi. Lo estaba pasando bastante bien hasta que llegaron los paparazzi. Bueno, pero Y nos parece... empezamos a asustar porque pensamos que le habían tomado fotos en calzoncillo. Bueno, pero parecía. Y nos empezamos a asustar porque pensamos que le habían tomado fotos en calzoncillos. Bueno, pero parecía. Y nos empezamos a asustar porque pensamos que le habían tomado fotos en calzoncillos. Bueno, pero Y nos parece... empezamos a asustar porque pensamos que le habían tomado fotos en calzoncillo. Yo creo que había un calzoncillo por ahí. Yo creo que había algún calzoncillo por ahí. Yo creo que había algún calzoncillo por ahí. Yo creo que había un calzoncillo por ahí. ¿Qué estás? ¿Estás en calzoncillo? ¿Qué están los paparazzi? Que estás en calzoncillos. Que están los paparazzi ahí. Que estás en calzoncillos. Que están los paparazzi ahí. ¿Qué estás? ¿Estás en calzoncillo? ¿Qué están los paparazzi? Yo creo que sí había calzoncillos involucrados. 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 ¿Cierto? Yo creo que sí. Sí, si yo mal no recuerdo, sí. ¿Cierto? Yo creo que sí. Sí. Si yo mal no recuerdo, sí. ¿Cierto? Yo creo que sí. Sí. Si yo mal no recuerdo, sí. ¿Cierto? Yo creo que sí. Si yo mal no recuerdo, sí. Ustedes hablan también de riesgos y obstáculos que se tomaron. Ustedes hablan también de riesgos y obstáculos que se tomaron. Ustedes hablan también de riesgos y obstáculos que se tomaron. Ustedes hablan también de riesgos y obstáculos que se tomaron. ¿A qué tú haces referencia? Porque cuando lo leí, quería preguntarte sobre eso. ¿A qué tú haces referencia? Porque cuando lo leí, quería preguntarte sobre eso. ¿A qué tú haces referencia? Porque cuando lo leí, quería preguntarte sobre eso. ¿A qué tú haces referencia? Porque cuando lo leí, quería preguntarte sobre eso. Que ustedes, por su amor, se tomaron riesgos y vencieron obstáculos. Que ustedes, por su amor, se tomaron riesgos y vencieron obstáculos. Que ustedes, por su amor, se tomaron riesgos y vencieron obstáculos. Que ustedes, por su amor, se tomaron riesgos y vencieron obstáculos. Bueno, muchísimos. Bueno, muchísimos. Bueno, muchísimos. Bueno, muchísimos. Y se quedaban ahí trancados y yo decía, ay, qué envidia le tengo, qué rico la está pasando. Y La mira, verdad que sí. ¿te acuerdas de esa vacación? Lo estaba pasando bastante bien hasta que llegaron los paparazzi. Bueno, pero Y nos parece... empezamos a asustar porque pensamos que le habían tomado fotos en calzoncillo. Yo creo que había un calzoncillo por ahí. ¿Qué estás? ¿Estás en calzoncillo? ¿Qué están los paparazzi? Yo creo que sí había calzoncillos involucrados. ¿Cierto? Yo creo que sí. Si yo mal no recuerdo, sí. Ustedes hablan también de riesgos y obstáculos que se tomaron. ¿A qué tú haces referencia? Porque cuando lo leí, quería preguntarte sobre eso. Que ustedes, por su amor, se tomaron riesgos y vencieron obstáculos. Bueno, muchísimos. Liking to learn Spanish with exciting content that you actually enjoy going through? Fluentu creates courses out of authentic videos for you to learn Spanish through interviews, movie scenes, music videos, and more. Check the description for a link to a free trial. Nuestra historia de amor fue complicada al principio por la situación. Nuestra historia de amor fue complicada al principio por la situación. Nuestra historia de amor fue complicada al principio por la situación. Nuestra historia de amor fue complicada al principio por la situación. Yo no vivía en Barcelona. Pues yo no vivía en Barcelona, no. Pues yo no vivía en Barcelona, no. Yo no vivía en Barcelona, era un artista viajando por todos lados. Era una artista viajando por todos lados.
Era una artista viajando por todos lados. Era un artista viajando por todos lados, muchas cosas que son de índole personal, pero que Muchas cosas que son de índole personal, pero que... Muchas cosas que son de índole personal, pero que... muchas cosas que son de índole personal, pero que también hacían la cosa difícil, pero también hacían la cosa difícil, pero... también hacían la cosa difícil, pero... también hacían la cosa difícil, pero íbamos para adelante, siempre fuimos para adelante. Pero íbamos para adelante, siempre íbamos para adelante. Pero íbamos para adelante, siempre íbamos para adelante. Pero íbamos para adelante, siempre fuimos para adelante. Eso es lo que implica el compromiso, ¿no? 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 Decir, comprometerse con algo, con alguien. ¿Cómo decir? Comprometerse con algo, con alguien. ¿Cómo decir? Comprometerse con algo, con alguien. Decir, comprometerse con algo, con alguien, no es ponerse un anillo y ya, ¿no? 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 Es decir, voy a estar ahí para, en las buenas, en las malas. Es decir, voy a estar ahí para, en las buenas y en las malas. Es decir, voy a estar ahí para, en las buenas y en las malas. Es decir, voy a estar ahí para, en las buenas, en las malas y sortear todas las sorpresas que nos dé la vida. Y sortear todas las sorpresas que nos dé la vida. Y sortear todas las sorpresas que nos dé la vida. Y sortear todas las sorpresas que nos dé la vida. Nuestra historia de amor fue complicada al principio por la situación. Yo no vivía en Barcelona, era un artista viajando por todos lados, muchas cosas que son de índole personal, pero que también hacían la cosa difícil, pero íbamos para adelante, siempre fuimos para adelante. Eso es lo que implica el compromiso, ¿no? Decir, comprometerse con algo, con alguien, no es ponerse un anillo y ya, ¿no? Es decir, voy a estar ahí para, en las buenas, en las malas y sortear todas las sorpresas que nos dé la vida. Y como venga la vida, la recibiremos y lucharemos por esto. Y como venga la vida, la recibiremos y lucharemos por esto. Y como venga la vida, la recibiremos y lucharemos por esto. Y como venga la vida, la recibiremos y lucharemos por esto. ¿Y cómo tú haces para mantener esa chispa que tuviste desde el principio? ¿Y cómo tú haces para mantener esa chispa que tuviste desde el principio? ¿Y cómo tú haces para mantener esa chispa que tuviste desde el principio? ¿Y cómo tú haces para mantener esa chispa que tuviste desde el principio? Porque así como hablamos de que podemos ser insoportables, porque así como hablamos de que podemos ser insoportables, porque así como hablamos de que podemos ser insoportables, porque así como hablamos de que podemos ser insoportables, de vez en cuando hay que... de vez en cuando hay que, de vez en cuando hay que. De vez en cuando hay que, pues obviamente, portarse bien y demostrarles que vale la pena aguantarnos. Pues obviamente portarse bien y demostrarles que vale la pena aguantarnos. Pues obviamente portarse bien y demostrarles que vale la pena aguantarnos. Pues obviamente portarse bien y demostrarles que vale la pena aguantarnos. ¿Cómo tú le haces? ¿Cuál es tu lado dulce con él? ¿Cómo tú le haces? ¿Cuál es tu lado dulce con él? ¿Cómo tú le haces? ¿Cuál es tu lado dulce con él? ¿Cómo tú le haces? ¿Cuál es tu lado dulce con él? Y yo creo que reírse, divertirse, ¿no? Y yo creo que reírse, divertirse, ¿no? Y yo creo que reírse,
divertirse, ¿no? Y yo creo que reírse, divertirse, ¿no? Que los problemas cotidianos de la vida, de los hijos, Que los problemas cotidianos de la vida, de los hijos, que los problemas cotidianos de la vida, de los hijos, que los problemas cotidianos de la vida, de los hijos, hasta pueden afectarte hasta un punto, pero 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 siempre defender la alegría, ¿no? Pero siempre defender la alegría, ¿no? Defenderla. Pero siempre defender la alegría, ¿no? Defenderla. Pero siempre defender la alegría, ¿no? Defenderla desde la trinchera, defenderla como se pueda. Defenderla desde la trinchera. Defenderla como se pueda. Defenderla desde la trinchera. Defenderla como se pueda. Defenderla desde la trinchera, defenderla como se pueda. Y como venga la vida, la recibiremos y lucharemos por esto. ¿Y cómo tú haces para mantener esa chispa que tuviste desde el principio? Porque así como hablamos de que podemos ser insoportables, de vez en cuando hay que, pues obviamente, portarse bien y demostrarles que vale la pena aguantarnos. ¿Cómo tú le haces? ¿Cuál es tu lado dulce con él? Y yo creo que reírse, divertirse, ¿no? Que los problemas cotidianos de la vida, de los hijos, pueden afectarte hasta un punto, pero siempre defender la alegría, ¿no? Defenderla desde la trinchera, defenderla como se pueda. Watch the entire clip in Spanish again to find out how much you learned. Tú dices que en la canción Cuando me enamoré, dices que obviamente que la vida te cambió, hablas de que tú lo viste y dijiste, esto es un niño, se llevan 10 años, tú eres 10 años mayor que él, bravo por ti. Ese cambio, esa diferencia de edad, ¿en algún momento se ha visto que afecta en alguna forma? Porque a veces que uno tiene alguna pareja un poquito más joven o un poquito mayor y de repente tú haces referencia a una canción, él dice, ¿esa canción de dónde salió? Ay, tú todavía estabas muy baby, ¿te ha pasado? Claro, sí, hay diferencias generacionales, muchísimas. Cada vez se subsanan más. Cuando las personas están juntas mucho tiempo ya, se empiezan a... La línea fronteriza que separa a esos dos individuos se empieza a desdibujar. Se empiezan a parecer, es como cuando la mascota se empieza a parecer al dueño. Ahorita en cualquier momento me salen los ojos azules y me empiezo a estirar y llego al 1,90 o 95. En la canción dice que podrías tener 10 hijos, te faltan 7. No, te faltan 8. Me faltan 8. Bueno, y la niña me imagino que vendrá por ahí, ¿no? Él quiere, claro que sí. A mí me gustaría, como te digo, me gustaría tener 10 hijos. Es que con ese hombre, ¿cómo no voy a tener 10 hijos? ¿Tú te acuerdas cuando ustedes se acaban de conocer? Mira cómo pasa el tiempo. Yo me recuerdo que hicimos nosotros un reportaje de unas fotos paparazzi que salieron tú y Gerard en el lago de Cuomo, que aquel romance yo estaba pero muerta de envidia de la buena, porque recuerdo que ustedes estaban en un hotel precioso y lo único que se veía eran unas cortinas que se abrían, se veían besos y se cerraban y se quedaban ahí trancados y yo decía, ay, qué envidia le tengo, qué rico la está pasando. Y mira, sí. ¿te acuerdas de esa vacación? Lo estaba pasando bastante bien hasta que llegaron los paparazzi. Bueno, pero y nos empezamos a asustar porque pensamos que le habían tomado fotos en calzoncillo. Yo creo que había un calzoncillo por ahí. ¿Qué estás en calzoncillo? ¿Qué están los paparazzi? Yo creo que sí había calzoncillos involucrados. ¿Cierto? Sí. Yo creo que sí. Sí, mal no recuerdo, sí. Ustedes hablan también de riesgos y obstáculos que se tomaron. ¿A qué tú haces referencia? Porque cuando lo leí, quería preguntarte sobre eso. Que ustedes, por su amor, se tomaron riesgos y vencieron obstáculos. Bueno, muchísimos. Nuestra historia de amor fue complicada al principio por la situación. Pues yo no vivía en Barcelona, era un artista viajando por todos lados, muchas cosas que son de índole personal, pero que también... Hacían la cosa difícil, pero íbamos para adelante, siempre fuimos para adelante. Eso es lo que implica el compromiso, ¿no? Decir, comprometerse con algo, con alguien, no es ponerse un anillo y ya, ¿no? Es decir, voy a estar ahí en las buenas, en las malas y sortear todas las sorpresas que nos dé la vida. Y como venga la vida, la recibiremos y lucharemos por esto. ¿Y cómo tú haces para mantener esa chispa que tuviste desde el principio?
porque así como hablamos de que podemos ser insoportables, de vez en cuando hay que, pues obviamente, portarse bien y demostrarles que vale la pena aguantarnos. ¿Cómo tú le haces? ¿Cuál es tu lado dulce con él? Y yo creo que reírse, divertirse, ¿no? Que los problemas cotidianos de la vida, de los hijos, hasta pueden afectarte hasta un punto, pero siempre defender la alegría, ¿no? Defenderla desde la trinchera, defenderla como se pueda.